Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición, a este nuevo episodio de nuestros pensamientos filosóficos. Y en esta ocasión te quiero hablar del placer y del dolor. ¿Ok? El placer y el dolor son estas dos fuerzas opuestas, este yin-yang, que podríamos decir que dirigen nuestra vida. Toda nuestra vida, en la Tierra por lo menos, está escrita, está protagonizada por estas dos fuerzas, el placer y el dolor. La mayoría de las personas, en la mayoría de las veces, todos nosotros buscamos el placer e intentamos evitar el dolor. Entonces, hoy os voy a hablar de la diferencia entre el placer y la dicha. Desde luego, desde la filosofía oriental, que es de la que soy experto, ¿qué diferencia hay entre el placer y la dicha? Y lo primero que hay que entender es que el placer y el dolor son pareja yin-yang. ¿Qué significa? Que uno no puede existir sin el otro. Que si siempre buscamos el placer, estamos inevitablemente manifestando su contrario, yin-yang, que es el dolor. Y con el dolor, ¿qué viene? Pues el dolor lleva acompañado el miedo, la frustración, el resentimiento y una serie de emociones negativas que van ligadas con el dolor. Y el dolor y el placer son dos caras de la misma moneda. Entonces, esta es la paradoja, esta es la dicotomía. ¿Qué podemos hacer? ¿Tenemos que evitar el placer? No, tampoco. Lo que tenemos que hacer es ir con los ojos bien abiertos, ser conscientes de esta paradoja, ser conscientes que el mundo es paradójico, que nada es blanco y negro, que es esto y aquello, las dos cosas, es blanco y negro al mismo tiempo. La física cuántica, si lo entiendes un poquito, lo del gato en la caja, entenderás de lo que estoy hablando. Pero, si no, no te preocupes, no nos vayamos por derroteros. La vida es una paradoja. El placer y el dolor están presentes, y que sepas que solo buscando placer estás inevitablemente arrastrando contigo el dolor, y el dolor lleva una serie de amigos, de colegas que van con él, que son la frustración, que son el miedo, etcétera, etcétera, y no queremos que eso guíe nuestra vida. Voy a mirar mis notas porque este tema es bastante interesante, no quiero dejarme nada en el tintero. ¿Cuál es el mecanismo del placer? ¿Ok? Placer-dolor. Nosotros buscamos placer, buscamos deseo, y hay un mecanismo del placer. El mecanismo del placer es, primero, hay una percepción. Luego esa percepción nos da una sensación. Luego esta sensación nos provoca querer tener una toma de contacto, y después de la toma de contacto ya viene el deseo, y el deseo de tenerlo, de poseerlo y de repetir la experiencia, dependiendo de lo que sea, ¿no? Pongamos el ejemplo de un coche bonito deportivo, ¿no? Lo primero, hay una percepción, pasa por delante de ti y lo percibes, ¿no? Luego esa percepción crea una sensación, la sensación será, ¡guau! ¡Qué coche más chulo!, ¿no? ¡Qué bonito! Entonces eso crea un deseo de contacto. A ver, lo puedo tocar, me puedo sentar, lo puedo conducir, igual voy al concesionario y lo pruebo, ¿no? Me lo llevo por una vuelta. ¿Y eso qué genera? Eso genera un deseo de tenerlo. ¿De tenerlo para qué? Para poder repetir esa experiencia de ¡guau! Fíjate qué bien, y también para poder fardar de coche, que la gente me mire, tengan envidia, digan ¡guau! ¡Qué coche más chulo! ¡Qué tío! ¡Cuánta suerte! ¡Cuántas mujeres atrae! Etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas tonterías que hacemos los varones, ¿verdad? Con nuestro ego. O pongamos el ejemplo de una pareja romántica. Veo a alguien extremadamente atractivo y de repente hay una percepción hay una persona ahí, y luego hay una sensación, esta persona es atractiva, me genera una serie de emociones dentro. Entonces eso me lleva a querer tomar contacto, hablar con ella, pedir el número de teléfono, una cita, un café, lo que sea, ¿no? Y luego eso genera un deseo de más, de posesión o de repetir la experiencia. Y ese deseo de repetir la experiencia, ese deseo está en la mente. Y la mente es la que pervierte toda la experiencia de felicidad y la que previene que podamos experimentar dicha en vez de felicidad. Y cuando digo dicha me refiero a un sentido casi de beatitud, de los beatos, cuando tienen una dicha espiritual o extática, la dicha relacionada con la comunión con Dios, o si no lo quieres llamar Dios, llámalo el universo, con lo verdadero, o con volver a mi yo verdadero. Cuando estoy en mi yo verdadero, cuando estoy en mi ser superior, cuando estoy en comunión con Dios o con la naturaleza, con el universo, eso no es placer, eso es dicha. Y la dicha es algo casi espiritual, casi podríamos decir divino, ¿ok? Y eso es lo que en inglés se llama joy. Joy, yo creo que la traducción mejor es dicha, pero ese tipo de dicha. No me siento dichoso porque me ha tocado la lotería, sino la dicha de verdad. Entonces vamos a separar la dicha del placer,
y veréis los mecanismos donde la mente y el ego pervierten y prevén la experiencia de la dicha y nos llevan al placer. El placer está siempre en el pasado. ¿Por qué digo que el placer está en el pasado? Porque el placer, como decíamos, vemos un coche, pues he tenido una sensación, quiero repetir esa sensación, pero esa sensación ya está en el pasado, está en mi memoria, está en mi mente. Y ese deseo de repetir la memoria, de repetir la sensación, eso es un bucle que está en el pasado y que me liga al ego, y me liga a la mente, y me liga al deseo de controlar, de tener, de poseer. Y todo eso me aleja cada vez más de la dicha, de la verdadera dicha. Todo eso son construcciones del ego. El ego tiene miedo ¿de qué? De no conseguir lo que quiere y de perder lo que ha tenido. Y de repetir esas sensaciones que eran placenteras. Volvemos al placer. Entonces, un pensamiento profundo, aquí quedaros con el pensamiento profundo, es que la mente nunca te va a dar libertad. La verdadera libertad está fuera de la mente, está fuera del ego, está fuera del pensamiento. No existe pensamiento libre. Pensamiento libre es un oxímoron, es como una de esas dicotomías que no tiene sentido. Son como excluyentes, porque el pensamiento está ligado al pasado. La mente vive siempre en el pasado. En el presente vive el espíritu, en el presente vive el alma, en el presente vive nuestro corazón, nuestro ser. En el pasado vive la mente. ¿Por qué? Porque la mente funciona con experiencias que han pasado. Hacemos un pensamiento, esto era bueno, esto era malo, pues esto lo voy a evitar, y entonces basándome, cuando ocurre algo en el presente, inmediatamente me voy al pasado, juzgo lo que está ocurriendo y pienso, esto en el pasado me ocurrió y me resultó bien o me resultó mal. Si en el pasado me resultó mal, ya lo estoy juzgando, esto es malo, vamos a evitarlo. O sea que es imposible estar en el presente, es imposible tener libertad de verdad basándonos o viviendo sobre la mente y sobre el ego. Tenemos que vivir sobre el corazón y sobre estar aquí presente como un niño. Fijaros en un niño. Un niño no tiene memoria del pasado, por eso están tan presentes, por eso están tan contentos, por eso están tan felices, porque viven en el presente, no tienen memorias, no tienen experiencias pasadas negativas con las que comparar lo que está pasando en el presente y por ende pervertir completamente el presente y por ende prevenir completamente la experiencia de dicha. Bien, voy a ver mis notas que se me han caído, que tengo un par de cosas interesantes que no quiero olvidar. Cosas del directo. Esto es menos que perfecto. Bien, hemos hablado del mecanismo, hemos hablado del ego y del bucle del ego, de querer repetir las cosas, de querer repetir el placer, de cómo eso te liga al pasado y te previene de estar en el presente. La dicha solo puede estar en el presente. El placer vive en el pasado, vive en la memoria, vive en ese deseo de revivir, de repetir, de poseer. Y la libertad existe solo fuera de la mente, existe solo en el corazón, existe solo en el presente. Creo que ya lo he dicho, todo lo importante. No me hacían falta las notas, fíjate. Quiero dejarte con una reflexión. ¿Qué pasa cuando no consigues lo que quieres? ¿Qué pasa cuando se te niega ese pequeño placer que querías o que esperabas? Que puede ser de muchos tipos, puede ser un placer sexual, puede ser un placer de comida, puede ser un placer de una experiencia, puede ser un placer del alcohol o del tabaco, de donde derives tú los placeres terrenales. ¿Qué ocurre inmediatamente cuando se te niega ese placer? ¿A dónde vas? Seguro que vas a la frustración, vas al enfado, vas al miedo, vas a un montón de sensaciones negativas. ¿Y por qué? Si el placer en teoría no es bueno ni es malo. Es porque tu mente se te ha llevado al pasado y tu mente te ha llevado, lo que decíamos, placer y dolor. Si te niego el placer, la mente inmediatamente va a dolor. Frustración, resentimiento, miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a no tener lo que quiero, a no poder repetir esa experiencia del pasado. Fijaros, viviendo en el pasado, ya estamos viviendo en el pasado otra vez, y miedo a que me quiten lo que tengo. El miedo es el gran enemigo de la vida, de todo. Entonces, pensar un momento en qué ocurre cuando tenían un placer y cómo esa forma de pensar, esa forma de actuar nunca te va a permitir vivir en el presente, nunca te va a permitir vivir en la dicha espiritual, en la dicha divina, en la dicha de beatitud, la dicha beata. Bien, diferencia entre el placer y la dicha, creo que ha quedado claro. Una lección escondida ahí, pero muy profunda, que no podemos ser libres si obramos desde la cabeza. El pensamiento, la mente, el ego te roba libertad. No existe,
es algo que no existe y que sin embargo se dice mucho esto de pensamiento libre, ¿no? Pensamiento libre. No puedes ser libre mientras estés pensando. Vas a ser solo libre cuando operes desde lo que en Qigong y en la medicina oriental china se llama experiencia directa. Experiencia directa significa estoy directamente experimentando la realidad, no la estoy juzgando, no la estoy analizando, no la estoy separando entre bueno y malo. Es simplemente experiencia directa. Y ahí es donde reside de verdad, en el presente y en la experiencia directa, sin filtros de la mente ni del pensamiento, donde reside la verdadera dicha. Pues bien, hasta aquí la reflexión de hoy, el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo, por favor, compártelo en las redes sociales, dale a me gusta, visita mi web, joaquinalmería.com. Ahí estamos repartiendo esta semana una masterclass totalmente gratis y creo que también el libro. Entonces, si entras en mi web, joaquinalmería.com, encontrarás la masterclass gratuita y el libro gratuito. Si quieres más recursos, ve visitando porque cada semana os damos regalitos y sorpresas distintas. Así que joaquinalmería.com, dale a compartir, suscríbete. Si estás viendo esto desde YouTube, por favor, suscríbete. Así no te pierdes nada importante y nos vemos en la próxima entrega. Ha sido un placer. Te habló Joaquín Almería. Que el chi sea contigo. Te quiero muchísimo. ¡Mua! Chao, chao.